y de la toma de decisiones en una asamblea. ¿Eso por qué? Siempre tenemos que reforzar esto porque de lo contrario, los socios lastimosamente no pueden tener una participación efectiva, se equivocan y nosotros los paraguayos pues cuando nos equivocamos ya enseguida tenemos vergüenza y después ya no queremos más hablar. Eso ya tenemos que erradicar luego. ¿Y cómo erradicamos? Participando de estas capacitaciones y animándonos a hablar en las asambleas a modo de resolver lo que mejor convenga a los intereses de la cooperativa. Entonces voy a proyectar mi presentación. No suelo usar mucho esta plataforma, pero es buenísima, así que voy a tratar de proyectar. Un segundito. A ver. Ahí está. Siempre me cuesta entender un poquito la diferencia, pero creo que ya pueden ver. Ahí se observa. Sí Bueno, se ve. perfecto. Asambleas de cooperativas conforme a las normas jurídicas vigentes. Yo siempre trato de dar las capacitaciones sin enfocarme demasiado en leer texto de ley y todo eso, porque eso aburre. Entonces vamos a ir a la interpretación práctica de la ley. Y bueno, para eso quiero compartir con ustedes un pequeño video referencial que nos va a ayudar a entender rápidamente algunos conceptos. Si bien hay algunas cuestiones que no son aplicables en nuestro país, dos o tres que muestran en este video, el 95% de todo lo que sale en el video es plenamente aplicable a nuestro país y a toda la región. Entonces, bueno, vamos a ver un poco qué nos dice esta gente. Hola, hoy hablaremos de la Asamblea General. La Asamblea General o Junta General es una reunión compuesta por todos los socios y socias de una cooperativa. Y es el órgano supremo de decisión que elabora las políticas y lineamientos generales de la institución. Y como ya sabemos, las cooperativas son asociaciones libres en las que los trabajadores nos unimos para lograr mayores beneficios y buenas condiciones laborales. ¿Y cuáles son las funciones de la Asamblea General? Buena pregunta. Sus funciones son interpretar, modificar y aprobar el estatuto de la cooperativa, elegir y cambiar a los miembros de los consejos de administración y vigilancia y los comités electorales y de educación, establecer el número mínimo de aportes que cada socio o socia debe efectuar y fijar el monto de los gastos de alimentación para las sesiones de los directivos, examinar la gestión administrativa, financiera y económica de la cooperativa, disponer que se efectúen investigaciones y auditorías, resolver los reclamos de los socios y socias e imponer sanciones, como por ejemplo por la venta de cacao a un tercero. ¿Todos debemos participar de las asambleas? Claro que sí. Es importantísimo que todos y todas participemos de una asamblea general. Participar en las tomas de decisiones. Hacer que nuestras opiniones sean escuchadas y consideradas. Entender mejor el funcionamiento de la cooperativa. Recordemos que las decisiones que se adopten en la asamblea involucran a los que estuvieron presentes, a los que no asistieron, a los que asistieron pero no estuvieron de acuerdo, también llamados disidentes. ¿Y cómo podemos ponernos de acuerdo si somos demasiados socios? Si una cooperativa cuenta con más de 1000 socios, las funciones de la Asamblea General serán ejercidas por una asamblea de delegados, los cuales serán elegidos bajo la dirección inmediata y exclusiva del comité electoral, mediante sufragio personal, universal, obligatorio, directo y secreto. Es importante que todos los acuerdos, tratos tomados y asuntos debatidos en la Asamblea General queden anotados en el libro de actas para tener registro y que las acciones sean legitimadas. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la siguiente reunión. Bueno, como pueden observar, el video nos grafica
prácticamente la importancia de las asambleas para la vida de una cooperativa, porque en la asamblea, ¿qué es lo que resolvemos? Aprobar y aplaudir o rechazar y remover a las autoridades que administraron, a las autoridades que son también socios, que en representación de todos los demás socios administraron durante un ejercicio económico y social una cooperativa. También se resuelve aprobar el presupuesto, los planes de inversiones, de recursos, es decir, la política general de una cooperativa en todo el ejercicio siguiente, o sea, en todo el ejercicio, vamos a decir 2022, por ponerle una fecha. También la asamblea elige las autoridades, impone las sanciones a esas autoridades, establece los niveles de endeudamiento y eso en general en toda la región y también en Paraguay. La única diferencia, por ejemplo, que podemos destacar entre el sistema que se menciona en el video y nuestro sistema legal es que los comités, como el de educación, por ejemplo, son designados por el Consejo de Administración, no por una asamblea. Entonces la asamblea lo que hace es elegir a las autoridades del Consejo de Administración, de la Junta de Vigilancia y del Tribunal Electoral Independiente. ¿Cómo se realizan las elecciones? Se realizan en forma democrática, un socio, un voto, como se le dice normalmente en el movimiento cooperativo. A diferencia de las sociedades anónimas, por ejemplo, en donde el poder votante en una asamblea está establecido por la cantidad de participación en acciones que tiene un asociado. Por ejemplo, un socio puede tener 500 acciones y 500 votos. Y un solo socio. Y 300 votos, 300 socios pueden tener una acción cada uno y un solo voto cada uno. Entonces, siempre la persona que tiene los 500 votos, siguiendo ese ejemplo, es el que decide todo. Los demás solamente tienen ya que seguir lo que decide el capitalista mayoritario. Sin embargo, en las cooperativas, todos los socios tienen un voto. Entonces, hecha esa pequeña introducción, tenemos que destacar que las cooperativas son personas jurídicas privadas. No hay que más entender o pensar que las cooperativas son o entidades de beneficencia o parte del Estado a quien se le puede pedir la condonación de las deudas, por ejemplo, o la concesión de beneficios que no están previstos. Las cooperativas son empresas sociales privadas. ¿A quién pertenece la cooperativa? A los asociados. Entonces, por eso siempre hay gente, por ejemplo, que se confunde y dice, señores, Consejo de Administración, yo por la pandemia no puedo más pagar mi deuda y como al igual que el Estado suele condonar la deuda al que no puede pagar, yo pido también que se me condone la deuda a mí. No se puede eso. Es una persona jurídica de derecho privado que tiene deberes y obligaciones. Tiene deberes con los socios, tiene que brindarle a los socios los servicios que ofrece y tiene también que cumplir obligaciones, tiene que pagar salarios, tiene que pagar impuestos, tiene que devolver ahorros, tiene que pagar energía, ¿verdad? Entonces, eso tenemos que entender bien. La persona jurídica es independiente de sus socios, es decir, la cooperativa tiene su propio patrimonio, sus propios compromisos, y cuando va mal una cooperativa y entra en un proceso de liquidación, los socios solamente responden hasta el límite de su capital, no responden con sus bienes personales. Entonces, y como toda empresa privada, las cooperativas tienen la posibilidad de gobernarse autónomamente, tienen la potestad de decidir, organizarse. Y la única limitación es que no se puede violar la ley. Las cooperativas son autónomas, pero siempre dentro del marco de la ley. Siempre se suele escuchar también en las asambleas de cooperativas, la asamblea es soberana. La asamblea es la máxima autoridad y podemos resolver lo que a nosotros los socios nos parezca. Es cierto hasta cierto punto. Las asambleas, sin embargo, tienen que tomar sus decisiones en base a lo que le permite la ley. Y son pocos artículos, artículos 52, 53, 54 y 57 de la ley de cooperativa que vamos a analizar rápidamente dentro de un rato. No puede la asamblea resolver cuestiones diferentes.
a lo que le permite la ley. Por ejemplo, las cooperativas pueden crear fondos específicos. Esos fondos específicos, por ejemplo, un fondo para construcción. Pueden formar un fondo para construcción las cooperativas y resulta que termina quedando un remanente del 10% de lo que estaba previsto, ya se hizo toda la construcción y queda un remanente. Ese remanente, por ejemplo, los socios no pueden resolver en la asamblea distribuirse. Yo ya escuché propuestas en asamblea donde los socios plantean distribuirse nomás otra vez los fondos entre ellos. Eso no se puede hacer. Se puede cambiar el destino del fondo. Terminamos la construcción, queremos poner una farmacia social. Bueno, ese 10% que sobró en un fondo podemos cambiar, sacamos la construcción y creamos un fondo de, no sé, de medicamentos sociales, provisión económica de medicamentos para los socios. Y así, nunca pueden distribuirse entre los socios, porque eso está prohibido por ley. ¿Ok? Entonces, existe autonomía de rango constitucional y legal, pero esa autonomía no es absoluta, está limitada por la ley. La ley de cooperativas dice en el artículo 2 que la autonomía garantizada por la Constitución también queda garantizada por la ley y por las disposiciones legales que en su consecuencia se dicten. Esto es muy importante. Las cooperativas no son organizaciones intermedias ni otras formas ajenas a la naturaleza, a su naturaleza definida por esta ley. Entonces, con esto se cierra también esa idea antigua de que las cooperativas son iguales a los clubes, a las asociaciones. Las cooperativas son personas totalmente diferentes a las demás organizaciones intermedias. Eso hay que tener bien claro. Están regidas por varios principios cooperativos. En ellos, el que guarda relación con el tema que vamos a tocar hoy es el control democrático de los miembros. Las cooperativas son organizaciones democráticas controladas por sus miembros, quienes participan activamente en la definición de las políticas y en la toma de decisiones. ¿Dónde? ¿Cuándo? En la asamblea. Por eso, recordando también el video que vimos hace rato, las decisiones de las asambleas obligan a los socios presentes y a los ausentes y también a los disidentes, porque toda decisión se adopta en forma democrática, por el voto o por unanimidad, como vamos a ver enseguida. Entonces, si los socios son los que tienen esa atribución de controlar democráticamente el desarrollo de su cooperativa, es necesario que los socios participen de las asambleas, se involucren de los temas a tratar y puedan tomar las mejores decisiones. ¿Para quién? Para la cooperativa e indirectamente para beneficio de todos los asociados. A veces se dice, no, yo no me voy a la asamblea porque siempre está un grupo nomás. Y bueno, ese grupo que suele estar siempre, si ustedes hacen un cálculo, es un grupo en general en las cooperativas, ¿verdad? Es un grupo reducido de personas que son fanáticas del cooperativismo o que tienen parientes, están muy cerca de la cooperativa o directivos, etcétera. Pero la mayoría de los socios, que son los que se quedan en su casa, son mayoría. Y a veces falta motivarles un poco para participar. No precisamente para... no precisamente para buscar un conflicto o un debate acalorado, simplemente porque es su derecho y porque así pueden enterarse mejor de lo ocurrido en la cooperativa. Hay gente que se enoja a veces. ¿Por qué hicieron de esta manera? ¿Por qué hicieron de la otra? Yo cuando sea directivo voy a entrar a cambiar las cosas. Luego resulta que ingresa como directivo y se da cuenta que no todo lo que él pensaba que estaba mal, estaba realmente mal. Y termina hasta integrándose al grupo de trabajo con un poco de vergüenza al comienzo. Por eso es importante que los socios se involucren bien con la administración a los efectos de poder en su momento, si aspiran a un cargo electivo, participar en la toma de decisiones ya en el núcleo de la administración
o de control desde el lado de la vigilancia, con conocimiento de los antecedentes, conocimiento de causa y conocimiento de la ley y las normas que son aplicables al cooperativo. Yo pasé muchísimos momentos buenos y momentos malos con nuevos directivos que llegan y tienen la intención, algunos, de cambiar todo. Otros entienden que por algo se hacen las cosas de una manera y se involucran más, pero otros entran con una actitud hasta un poco hostil al comienzo. Después se dan cuenta que todo tiene un fundamento. ¿Por qué no se puede de repente bajar a cero las tasas de interés de los créditos? ¿Por qué hay un límite en las tasas pasivas? ¿Por qué se tiene que manejar de esta manera? Hay un marco regulatorio, hay mucha gente que conoce el marco regulatorio recién cuando ingresa a los cuerpos colegiados de gobierno y de control. Entonces, bueno, ese control democrático siempre se tiene que hacer con conocimiento. ¿Por qué? Porque así como dice el artículo 67 de la ley, menciona el artículo 67 de la ley cooperativa y 33 de la ley 2157, los directivos son básicamente responsables por lo que ocurra en sentido positivo y lo que ocurra en sentido negativo en la cooperativa. Y ahí, como dice claramente, los socios, hombres, varones y mujeres electos para representar a su cooperativa responden ante los miembros. Si algo sale mal y no existe justificación para que eso haya salido mal, entonces tienen una responsabilidad que asumir ante todos los socios. ¿Y dónde se toman las decisiones? En la asamblea. De nada ya sirven las quejas de pasillo. Quedan como chisme de barrio, quedan como chisme de pasillo. No, no me gustó que se haya hecho eso, no fueron claros. Bueno, eso en la asamblea hay que preguntar, hay que cuestionar, hay que decir, hay que felicitar, hay que reclamar. La asamblea es el momento donde se ejerce el control democrático. Como les mencioné hace rato, un miembro, un voto. La máxima autoridad, como ya les expliqué hace rato, es la asamblea, pero esa máxima autoridad dice ahí bien claro: sus decisiones adoptadas conforme a la legislación y sus reglamentaciones, el estatuto social y otras disposiciones normativas vigentes obligan a los demás órganos y a los socios presentes o ausentes. ¿Qué nos quiere decir la norma? Que si tomamos una decisión violatoria de la ley o del estatuto o de los reglamentos en plena asamblea, en primer lugar, el Consejo de Administración no está obligado a cumplir. Por ejemplo, vamos a suponer, yendo otra vez al caso de hace rato, resuelve una asamblea distribuir un fondo multimillonario entre todos los socios y la ley dice que está prohibido. ¿Tiene que cumplir o no tiene que cumplir el Consejo ese mandato? De acuerdo a este artículo de la ley, no está obligado a cumplir mandatos asamblearios violatorios de la ley. ¿Por qué? Porque no van a tener justificación para eximirse de la responsabilidad por ese mal desempeño de sus tareas en el caso de ejecutar una decisión como la que les mencioné hace rato. La misma cosa los socios que se quedan en su casa. Hay veces uno le pregunta: che, ¿no te fuiste a la asamblea? ¿Por qué? O sea, que justo era el cumpleaños del vecino de mi vecino y a mí me eligieron como parrillero. Entonces yo por eso me quedé. Excusa. Hay que ir a la asamblea y no solamente ir a la asamblea. 8 o 10 días antes de realizar la asamblea hay que retirar la cooperativa o descargar de la página web de la cooperativa los documentos de tratado en la asamblea y tratar de leer, tratar de estudiar, tratar de analizar y ir a la asamblea con conocimiento de causa. No esperar nomás de a la asamblea y esperar que todo el mundo, o sea, que el presidente disponga la lectura larga, compleja, complicada y tediosa a veces de todos los documentos para enterarse ahí. Porque el ser humano tiene una capacidad de concentración de más o menos media hora, 40 minutos nomás. Después ya se distrae. Y en la asamblea la lectura de los documentos a veces llevan más tiempo. Entonces siempre es recomendable que la persona interesada en su cooperativa lea antes los documentos de tratado en la asamblea y ya vaya a la asamblea con una pregunta concreta, un cuestionamiento concreto, una crítica concreta, unas felicitaciones concretas y una moción concreta. Señor presidente de asamblea, socio fulano tal, mociono concretamente la aprobación del punto 2. Mociono concretamente el rechazo por tal y tal motivo. Ese es un buen cooperativista. A eso tenemos que apuntar. La asamblea puede ser la primera y el primer acto cooperativo es de constitución, aquella donde nace la cooperativa. Puede ser también una asamblea ordinaria
La asamblea ordinaria es la que se hace por lo menos una vez cada año dentro de los primeros 120 días del cierre del ejercicio económico y social fenecido, dice la ley. Pero también hay que ver, hay estatutos que establecen que la asamblea ordinaria se llevará a cabo dentro de los 90 días siguientes al cierre del ejercicio económico. En ese caso, como la ley establece el máximo de 120 días, cada estatuto puede establecer un plazo más corto, de 90 días. Entonces, esa es la asamblea ordinaria. ¿Qué se trata en la asamblea ordinaria? Cuestiones ordinarias. ¿Cuáles son esas cuestiones ordinarias? ¿Cómo podemos establecer el análisis de la administración de la cooperativa en el ejercicio fenecido? Por ejemplo, que nosotros conocemos como lectura y consideración de la memoria, balance, cuadro de resultados, informe de dictamen de la Junta de Vigilancia y de los auditores externos. Ese es el análisis de la administración realizada en el ejercicio anterior, en el ejercicio fenecido. Eso se resuelve en una asamblea ordinaria, se estudia y se resuelve en una asamblea ordinaria. También el plan general de trabajo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cuál es la política este año? ¿Cómo vamos a encarar los servicios que tenemos que brindar a los socios? Y el presupuesto. Tenemos un presupuesto que brindar, que aprobar para poder brindar los servicios. Todo eso se resuelve en una asamblea ordinaria. En una asamblea extraordinaria, que puede realizarse en cualquier momento del año, se toman otro tipo de decisiones, como reforma del estatuto, emisión de bonos de inversión y otros. Pero esta asamblea extraordinaria se puede hacer en cualquier momento del año. Y también la asamblea de intervención, que es una asamblea, digamos, un poco traumática, porque es la que presenta un informe de la comisión interventora a los socios sobre las irregularidades detectadas en un proceso de intervención que está a cargo del Instituto Nacional de Cooperativismo. Entonces, esa asamblea de intervención es muy poco probable, de muy poco probable realización en todas las cooperativas, pero está en la ley y puede ocurrir una asamblea de intervención. La asamblea ordinaria aprueba o rechaza una administración, distribuye excedentes, los capitaliza, crea fondos con los mismos o procede al enjugamiento de la pérdida. Aprueba el plan de trabajo que tiene que ser consecuente con el presupuesto de gastos. Elige a autoridades. Lo normal es que se hagan elecciones de autoridades. En cooperativismo puede haber elecciones de autoridades cada año o de manera bienal, es decir, un año sí, un año no, un año sí, un año no, con pausas electorales, como le decimos. Autoriza el endeudamiento externo y adopta otras decisiones reservadas a las asambleas en general. Lo que ya expliqué, no voy a repetir porque si no se me van a aburrir. Y recuerden que si tienen alguna duda o consulta pueden activar su micrófono y hablar sin ningún problema. La asamblea extraordinaria es una asamblea que se puede realizar en cualquier momento del año y específicamente tiene estas funciones. Reforma el estatuto. Es decir, el estatuto no se puede reformar en una asamblea ordinaria, tiene que ser extraordinaria. ¿Y por qué? Por su importancia. Porque reformando el estatuto podemos modificar la estructura de nuestra cooperativa, los servicios de nuestra cooperativa, la cantidad de autoridades electivas de nuestra cooperativa. Entonces, al ser un tema específico, puntual, y por su importancia, la ley lo pone dentro del foco de una asamblea extraordinaria para una máxima concentración. Porque imagínense reformar el estatuto después de escuchar 2 horas la lectura de la memoria, el balance, el resultado. Ya la atención de la gente está por el suelo. Entonces, por eso, este tipo de cuestiones como la reforma del estatuto son sometidos a una asamblea extraordinaria. La fusión o incorporación con otras cooperativas. La fusión se da cuando dos cooperativas desaparecen y se forma una sola nueva. La incorporación se da cuando una cooperativa chiquita es absorbida por una cooperativa más grande. También la emisión de bonos de inversión que permite captar recursos para poder realizar mejores prestaciones de servicio. Eso de los bonos de inversión antes estaba previsto solamente para actividades productivas. Hoy día ya no es así. También la disolución de una cooperativa, cuando ya decimos esta cooperativa ya no va más.
Vamos a disolverla, vamos a recuperar nuestros aportes y el remanente que pasa a una entidad de beneficencia. Esa es otra característica. El remanente de lo que quede una disolución de una cooperativa nunca se distribuye entre los socios que quedan al final de un proceso de liquidación. Va a parar a una entidad de beneficencia y si no es designada ninguna entidad de beneficencia queda en manos del Estado paraguayo. También la elección de autoridad en caso de acefalía es facultad de la Asamblea Extraordinaria. A veces dice, hay gente, por ejemplo, que dice, yo en mi cargo yo ya estoy, o sea, mi cargo ya está acéfalo porque yo fenecié en mi mandato antes de que comience la pandemia, entonces yo por eso ya no me fui más a la cooperativa. Graso error. Salió una ley que estableció que los mandatos quedaron prorrogados por todo el tiempo de la pandemia hasta que puedan realizarse asambleas. Este es el momento en el que estábamos pudiendo otra vez realizar la asamblea con el visto bueno del Instituto Nacional de Cooperativismo. Entonces, en ese caso no hubo acefalía. También se suele decir, renunció un directivo y ya no tenemos suplente. Hay acefalía. Tampoco hay acefalía. La acefalía se produce cuando el órgano, ya sea consejo, junta o tribunal electoral independiente, ya no tiene el quórum para sesionar. Acefalía puede no tener cabeza. ¿Y cómo no se tiene cabeza? Cuando el órgano ya no puede sesionar. Por ejemplo, cuando el estatuto dice el quórum mínimo para sesionar es de 3 miembros titulares. Y resulta que renunciaron todos los suplentes, renunciaron 2 titulares y quedó con el quórum mínimo para sesionar de 3 titulares y luego renuncia uno de ellos otra vez. Entonces ahí queda con el quórum, sin el quórum mínimo, queda acéfala la cooperativa. En ese caso tienen que elegirse autoridades nuevamente. La asamblea en general, estas son decisiones que pueden adoptarse en una asamblea ordinaria o en una asamblea extraordinaria. Esto está en el artículo 57 de la Ley de Cooperativas. Facultad de la Asamblea General, entonces, fijar la política general de una cooperativa, aprobar o modificar los reglamentos que correspondan. Dice, ¿cuáles son los reglamentos? Ojo que no dice ahí estatuto, reglamentos que correspondan. ¿Son el reglamento electoral o el reglamento de debate asambleario? Los demás reglamentos de servicios son solamente aprobados por el Consejo de Administración. Suspender o remover a directivos con cargos electivos. Ojo con esto. A veces la gente se enoja contra el gerente, por ejemplo. Señor presidente de la Asamblea, mociono concretamente la remoción del gerente, el despido del gerente. No es facultad de la Asamblea despedir al gerente. Solamente revocar el mandato de los directivos, que tiene sus reglas. Fijar la remuneración de los miembros electos, eso se hace mediante aprobaciones del presupuesto. La afiliación o desafiliación a centrales, federaciones o confederaciones, esto también es materia de asamblea, sea ordinaria o extraordinaria. Esto me suelen consultar muchísimo. Abogado, queremos salir o queremos entrar en tal central. ¿Tenemos que convocar una extraordinaria para eso o podemos incluir en el orden del día en la ordinaria? Se puede incluir en el orden del día la ordinaria sin ningún inconveniente porque es una facultad general de cualquiera de las dos asambleas mencionada hace rato, ordinaria o extraordinaria. No se puede en una asamblea de intervención, por ejemplo, meter este punto, porque la asamblea de intervención está regida por otra ley, que es la 2157. No voy a profundizar en eso ahora porque si no demasiado vamos a salir ya. Lo concreto es asamblea ordinaria o extraordinaria en este momento. También resolver la emisión de obligaciones de carácter general, decidir la acción de responsabilidad contra vigilantes y consejeros previo sumario administrativo. Esto va de la mano con el artículo 67 de la ley y lo que nos indica es que podemos reclamarle daños y perjuicios a los directivos siempre y cuando comprobemos que causaron un perjuicio y que ese perjuicio no tiene justificación, no tiene causal de justificación. Entonces ahí podemos instar el sumario, la acción de responsabilidad, disponer investigaciones, auditoría, formar comisiones especiales que también tienen todas sus reglas. Caso contrario, son de cumplimiento casi imposible, ¿verdad? Por ejemplo, disponer una investigación, plazo de la investigación, quién va a ser el investigador o quiénes van a ser los investigadores,
fecha en que se va a tratar el informe de los investigadores, recursos de los investigadores. Es decir, esto está en la ley y tiene muchas aristas que hay que entender bien para poder llevar adelante. La convocatoria, este es uno de los actos principales para poder establecer la hoja de ruta a seguir para resolver temas en las asambleas. La convocatoria es un acto casi solemne, ¿verdad? Que normalmente la establece o lo establece el Consejo de Administración, porque es el órgano que convoca naturalmente a asambleas. Si no convocan los plazos legales, está habilitada la Junta de Vigilancia para convocar a asamblea, pero tiene que agotar un pequeño trámite que está establecido en la ley y en el decreto reglamentario. Entonces, la convocatoria es importante porque con la convocatoria se da inicio al cronograma asambleario, que es muy distinto al calendario electoral. Hay, por ejemplo, un error que se suele cometer. Los tribunales electorales independientes ya se enteran, hoy convocó el Consejo de Administración, hoy ya ponemos a disposición de los socios el prepadrón para el atache y reclamo. Dicen, ¿verdad? Entonces, hoy arranca todo, pero el Consejo de Administración recién publica en los diarios la convocatoria de aquí a 5 o 8 días. Y cuando los socios se enteran de que existe una convocatoria y va a haber una elección de autoridades, recién cuando se publica la convocatoria. Entonces, todo ese proceso que se hizo electoral o de depuración del padrón que se hizo antes de que se publique la convocatoria está mal, porque se hizo, vamos a decir, sin que los socios conozcan la existencia de ese prepadrón para depurar. Entonces, siempre hay que tener en cuenta eso. El cronograma asambleario es distinto al calendario electoral. En la convocatoria se establece el lugar, hora, día del inicio y la realización de la asamblea. Se establece el orden del día, es decir, los temas a tratar. Debe ser correctamente redactado y o, en caso de errores, debe ser reconsiderado por cualquiera de los socios que se dé cuenta que hay un error o una omisión en la convocatoria publicada. Y si existen errores, también la Junta de Vigilancia tiene la tarea de solicitarle al Consejo de Administración la corrección de esa convocatoria o la rectificación de esa convocatoria, porque la convocatoria es la médula espinal de todo el proceso asambleario posterior. Si nos equivocamos en la convocatoria, nuestras decisiones van a ser erróneas o incompletas el día de la asamblea. ¿Se puede modificar o no ese orden del día? Sí, se puede modificar hasta 10 días antes de la realización de la asamblea. Dice, un determinado porcentaje de socios señalados en el estatuto social o cualquiera de los órganos estatutarios con potestad de convocar a la asamblea puede solicitar por escrito y fundamentadamente que inicie la convocatoria la inclusión de otros temas. Y como siempre digo, quien puede lo más, quien puede lo menos, también se puede solicitar la modificación o la anulación de algunos puntos del orden del día si es que son innecesarios. Iniciada la asamblea no puede alterarse el orden del día. Ese es otro tema que tienen que saber. Una vez que se inicia el tratamiento de los puntos del orden del día, ya no se puede alterar este orden del día. Otro tema importante, si el orden del día se modifica después de la publicación del orden del día original, tiene que volver a publicarse y comunicarse al INCOP ese orden del día. Caso contrario, los socios pueden ver afectado su derecho para participar activamente. Vamos a suponer, se incluyó un punto en el orden del día que dice sumario administrativo a Juan González. Y resulta que Juan González no vio ese orden del día ampliado y llega al día de la asamblea y encuentra que hay un punto más que justo le afecta a él. Él puede pedir la nulidad después de cualquier decisión que se tome en ese punto del orden del día que fue modificado prácticamente en forma secreta. Otro tema, solamente en las asambleas ordinarias puede incluirse el punto asuntos varios, no en una asamblea extraordinaria. ¿Y qué es lo que se trata en asuntos varios? Porque siempre me preguntan, abogado, ¿y ahí podemos resolver la remoción de los directivos? Abogado, ¿ahí podemos resolver el aumento de dieta? ¿Podemos pedir ahí aumento para nuestro salario como socios trabajadores? Ahí podemos, en el orden del día,
en el punto de asuntos varios no se puede tomar ninguna resolución salvo el mandato a convocar a otra asamblea. En asuntos varios, por ejemplo, se habla de, señor presidente y miembro de esta asamblea, yo pido que se analice la posibilidad de bajar las tasas de interés. Queda como un pedido al Consejo de Administración. Gracias, señor. Señor presidente, la sucursal de tal lugar es muy incómoda y hay mucho asalto en la zona. Entonces pido que se verifique la posibilidad de cambiar esa sucursal de ese lugar. Y cosas así. Recomendaciones de mejora de los servicios. Eso es lo que se puede tratar en asuntos varios. Nada que sea sorpresivo. Nada que sea sorpresivo. Otro tema. La asamblea puede, como si bien la ley dice que se tiene que realizar dentro de los 120 días siguientes al cierre del ejercicio fenecido, existe una norma que le permite al Consejo de Administración pedir al INCOP una prórroga no superior a 30 días corridos para que se pueda realizar la asamblea ordinaria. Y tiene que ser por causas justificadas. ¿Cuáles podrían ser esas causas justificadas? Es muy difícil justificar ante el INCOP un pedido de prórroga de asamblea. Vamos a suponer, vamos a instalarnos en el año, vamos a irnos mentalmente al año 2020, marzo. Si el gobierno no prohibía las aglomeraciones y mucha gente se contagiaba de COVID y empezaban a morir muchos compatriotas, el Consejo de Administración podía solicitar en ese momento al INCOP una prórroga para hacer la asamblea en mayo, para ver si en ese transcurso de tiempo no se detectaba la vacuna o algún método para evitar el contagio. Todos ya sabemos la historia, ¿verdad? Que no se inventó ninguna vacuna muy rápido y que hasta ahora hay mucha gente que no se quiere vacunar. Que está bien, eso se respeta, ¿verdad? Pero en esa época, la esperanza era lograr algún mecanismo de defensa del cuerpo y esperar, no salir de casa y cosas así. Entonces, esa era una causa justificada. No es causa justificada, señores INCOP, el contador no terminó nuestro balance. No porque eso se podía prever. Señores INCOP, el de la imprenta no nos trae nuestro cuadernillo a ser entregado a los socios de la asamblea. Tampoco es causa justificada para postergar la realización de una asamblea. Entonces eso hay que saber. Se puede pedir, pero tiene que ser una causa recontra súper justificada. Convocatoria de asamblea extraordinaria puede darse por iniciativa del Consejo de Administración o a pedido de la Junta de Vigilancia o del 20% de los socios si la cantidad de socios no fuere mayor a 400. De superarse, el Estatuto Social puede exigir un porcentaje inferior. Para que prospere el pedido de la Junta de Vigilancia de realización de una asamblea extraordinaria, deben indicarse las normas transgredidas y cumplirse los pasos requeridos en los artículos 55 y 56 de la Ley de Cooperativa. Ojo, Junta de Vigilancia. Acá, por ejemplo, siempre en distintas cooperativas veo que de repente la Junta de Vigilancia envía una nota y dice: señores Consejo de Administración, nosotros creemos que están haciendo mal esto porque a nosotros nos parece que tendría que hacerse de esta manera. No. Y además dicen: si no rectifican, convocaremos a asamblea para denunciar esta irregularidad. En primer lugar, para que sea una irregularidad irregular, tiene que ser algo contrario a lo regular. ¿Y dónde está establecido lo que es regular? En la ley, en el estatuto, en el reglamento. Si nosotros como Junta de Vigilancia, vamos a decir, o parte de la Junta de Vigilancia, vamos a objetarle algo al Consejo, nosotros tenemos que indicar cuál es la norma que nos indica cómo se tenían que hacer las cosas y que fue violentada por el Consejo. Y pedir la rectificación. ¿Por qué? Porque si después queremos convocar a asamblea, la misma norma nos exige indicar cuál es la norma jurídica transgredida. Entonces, pequeño tip para la Junta de Vigilancia. Publicación de la convocatoria es muy importante porque es el acto por el cual los socios toman conocimiento de qué es lo que se va a tratar en esa asamblea. La comunicación al INCOP también es importante. Tiene que hacerse bajo pena de nulidad. Nosotros tenemos que avisar al INCOP
que vamos a convocar, que vamos a realizar una asamblea, que ya se convocó una asamblea que se va a realizar. ¿Qué pasos tenemos para avisarle? ¿Quién hace esa comunicación? La realiza el órgano que hizo la convocatoria, normalmente el consejo, hasta 10 días antes de la fecha prevista para la asamblea. Documentos se trataron durante la asamblea, importantísimo, tienen que estar a disposición de los socios antes de la asamblea, sean ordinarios o extraordinarios. Tienen que tener los documentos que van a ser tratados. Nada que no esté en esos documentos puede ser tratado en una asamblea, ordinaria o extraordinaria. Nada sorpresivo puede tratarse en las asambleas. Porque el espíritu de la ley es que la gente vaya a la asamblea para tomar decisiones con conocimiento ya de todos los documentos que van a ser tratados. Las proyecciones en asamblea no necesariamente deben ser una transcripción exacta, pero sí deben contener los datos precisos conforme a los documentos que los socios tienen en las manos. Porque en la asamblea se proyecta, se hace una proyección de un PowerPoint o de un video o de algo que le muestra a los socios qué es lo que se está tratando. Esa proyección de ese video no puede tener datos contrarios a lo que tienen los socios en la mano en los documentos que se tratados en la asamblea. No puede ser muy diferente, puede tener datos resumidos, por ejemplo, pero no totalmente contrarios, diferentes. Los socios nunca deben dejarse sorprender por presentaciones o proyecciones que no correspondan a los temas tratados en la asamblea. Si los documentos no están a disposición en tiempo oportuno, se puede elaborar acta notarial y formular las impugnaciones y nulidades respectivas. Esto es muy importante. El socio pues tiene que saber qué es lo que se va a tratar. Y si va a la cooperativa y encuentra que no, dice 8 días antes estará a disposición de los socios los documentos de tratado en la asamblea y se va 5 días antes, se supone que ya tendría que estar ahí la documentación. Pide, no, vos sabés que no nos trajo el de la imprenta. No, vos sabés que me pasó que de la imprenta no nos trajo todavía. Y va el socio a la asamblea y no sabe nada de lo que se va a tratar. Él perfectamente puede después impugnar la asamblea. Ojo, acá hay un detalle. Hay socios, por ejemplo, que lo que buscan es anularnos una decisión de asamblea. Se van justito el día número 8 a las 7 de la mañana. Todavía no vino el de la revista que tiene el de la imprenta a entregar los cuadernillos. Se vaya con su escribano. Estamos aquí el día número 8 antes de la asamblea y escribana, está en acta que acá no están los documentos de tratado en la asamblea. Se viola mi derecho, que esto y que lo otro, sale y se va. Y después se esconde, no quiere recibir. Después van a los funcionarios de la cooperativa y tocan el timbre de su casa para entregarle el documento y se esconde, no quiere recibir. O su intención no es luego enterarse a veces de lo que está ocurriendo, sino tiene una intención de impugnar, de anular la decisión, de algún espíritu conflictivo por algo. Y les digo porque ya pasé por esa situación. Pero resulta que después se va a la asamblea y dice, señor presidente, yo me reservo el derecho de impugnar porque el documento o los documentos que trataron en la asamblea no estuvieron a mi disposición. Yo me fui el día número 8 y no estaba a disposición de mi parte. Tengo acta notarial y me reservo el derecho de impugnar todo. Perfecto, le dice el presidente, anota, se reserva fulano tal el derecho de impugnar. Perfecto. Luego se da lectura a los puntos del día y el primero en levantar la mano es el socio que va a impugnar todo. Y dice, señor presidente de la asamblea, yo mociono el rechazo. Yo mociono el rechazo porque no me gusta nada lo que se hizo. Secundo la moción, dice alguien. Otro secunda, yo mociono la aprobación, secundo la moción. Listo. Una moción por el rechazo, una moción por la aprobación. Se lleva a votación, gana la aprobación. Perfecto. Siguiente punto. Mismo socio que iba a impugnar la asamblea. Mociono el rechazo. Se vuelve a votar. Y así sucesivamente en cada punto. Y el socio termina perdiendo todito las votaciones. Después va, impugna. ¿Y qué dice la cooperativa? Bueno, el socio dice que no tuvo conocimiento de los temas tratados, pero él participó en la asamblea. Tanto entendió todos los temas que mocionó el rechazo. Entonces, señores INCOP, no se puede anular la decisión de la asamblea porque el socio en realidad sí participó de la asamblea, sí se enteró del contenido de los documentos y sí planteó su oposición a la aprobación.
Entonces, en ese caso, por ejemplo, el socio que dijo que iba a impugnar porque no tuvieron a su disposición los documentos a ser tratado en la asamblea, finalmente no puede lograr la impugnación porque participó de todos los actos, ¿verdad? Se opuso, instaló mociones. Entonces, un pequeño detalle que siempre hay que tener en cuenta. Requisitos para la participación. Normalmente el socio tiene que tener derecho a voz y voto. Para eso tiene que estar al día con sus obligaciones en el momento que indica el estatuto social. Normalmente es en dos momentos. O al cierre del ejercicio, es decir, al 31 de diciembre del ejercicio fenecido, o al día de la convocatoria. Eso depende de cada estatuto. El socio que no está al día solamente puede participar con derecho a voz. Es decir, puede hablar, pero no puede mocionar. El inicio de la asamblea se da en dos momentos. En el primer llamado, con la presencia de más de la mitad de los socios habilitados. A veces en la asamblea para la asamblea tenemos 3.000 habilitados. Para que se inicie en el primer llamado tienen que estar presentes 1.501 personas entre los socios habilitados. Si están 1.500 nomás, hay que esperar el segundo llamado, que ya se realiza con cualquier número de socios presentes. Entramos a la parte del debate ya. Acá, ¿cómo actuar? Ya dejamos de lado todos los actos preparatorios, las funciones de la asamblea, todo. Acá llegamos al debate. Así como esa pareja que está hablando, está debatiendo. El debate es una técnica de comunicación que consiste en la confrontación de ideas u opiniones diferentes sobre un tema determinado con la finalidad de llegar a una conclusión satisfactoria. Esto cuesta en todos los niveles de la sociedad, debatir. Hasta nuestros políticos, imagínense nuestros políticos que son los que nos representan en el Congreso Nacional, por ejemplo. De repente uno escucha que uno está ahí dando su opinión, está muy enfáticamente enojado contra todo el mundo, y alguien del otro lado se ríe o le interrumpe, o le empieza a gritar, o empieza a decirle cosas feas. Eso no es debatir, eso es agredir, eso es ofender. Lastimosamente, esa idea que nos metieron de chiquito en la cabeza de que tenemos que siempre ganar para ser felices, a veces nos juega una mala pasada. A veces no tenemos esa capacidad de escucharle al otro primero, absorber esa información y sacar una conclusión, a ver si mi idea que tengo en mi cabeza o la idea que el otro estaba dando, cuál de las dos es mejor. Puede tener una opinión diferente a la mía. Yo puedo estar equivocado en algo, pero por mi falta de capacidad para debatir, estoy impedido de entender lo que la otra persona me está proponiendo y de aceptar eso. Tal vez sea una idea mejor. Entonces, estas técnicas de debate nos permiten en asamblea adoptar las mejores decisiones dentro de un marco de respeto. Ahí está. Como dice, creo que es Mafalda. Corríjanme si es que estoy diciendo algo fuera de lugar, pero creo que es Mafalda con sus amiguitos que van a debatir muy felices en una asamblea. Más o menos así tenemos que ir siempre. Participar de una asamblea y de una forma exitosa requiere el manejo de las reglas del debate. En primer lugar, que nos cuesta muchísimo a los paraguayos es escuchar. Y no solamente escuchar, porque podemos escuchar así un ruidito en el fondo, alguien que lee algo, algún barullo en la mesa asamblearia, pero yo estoy con el celular, entonces no estoy escuchando un ruido, un barullo, pero no estoy entendiendo lo que está pasando. Para poder debatir adecuadamente en una asamblea tenemos que comprender, tenemos que entender qué es lo que nos está presentando el Consejo a través de la presidencia de asamblea o la secretaría de asamblea. ¿Para qué queremos escuchar y comprender? Para posteriormente hacer uso de la palabra con argumentos. En una asamblea termina la lectura de los documentos del orden del día y el presidente pone a consideración de los asambleístas. Señores asambleístas, está a consideración de ustedes el punto número 2 del orden del día, cuyos documentos fueron ampliamente leídos acá en esta mesa asamblearia por el señor secretario. Está a consideración. Ahí los asambleístas
Señor presidente, socio Francisco Valle, número 15.280 y piquito. Acá está mi credencial que me habilita a hablar y votar. Mociono concretamente la aprobación del punto que escuché, por ejemplo. Otra herramienta importante que tenemos que saber usar también en la asamblea es el silencio. Si ya otro socio hizo uso de la palabra, Francisco Valle quiere mocionar la aprobación, pero justo se le adelantó, no sé, Javier Quintana, por poner un ejemplo, o Alberto Mareco, se le adelantó ahí, señor asambleísta, mociono la aprobación. Otra persona secunda la moción. Ya está instalada mi idea. ¿Para qué yo voy a pedir otra vez el uso de la palabra para volver a secundar nuevamente? En la asamblea tenemos que ser dinámicos, ágiles, ordenados. Entonces, hacer uso de la palabra con argumento o guardar silencio. Conocer las normas del debate, porque siempre hay dos grupos, normalmente, y lo más sano es que haya dos grupos. Algunos por el sí y otros por el no. O que tienen algún cuestionamiento, alguna duda. ¿Cómo estos grupos van a poder explayarse y exponer su posición ante los demás asambleístas sin discusiones acaloradas y sin pelea? Sencillo, haciendo uso adecuado de la palabra, respetuosamente. Señor presidente de la asamblea, señores asambleístas, soy su fulano de tal, adelante, tienen uso de la palabra. Mociono concretamente la aprobación del punto número 1 del orden del día. Gracias, presidente. Ya está, mociona directamente. O puede opinar y mocionar. Señor presidente, sí, tiene el uso de la palabra. Socio fulano de tal, socio número tal. Opino que en este tiempo de pandemia, el Consejo de Administración se ha desempeñado con mucha prudencia, mucho tino. Nuestra cooperativa goza de buena salud y, consecuentemente, mociono la aprobación del punto número 2 del orden del día. Eso es opinar y mocionar. La otra opción, refutar y mocionar. Señor presidente de la asamblea, sí, tiene uso de la palabra. Gracias, presidente. Socio fulano es tal, mi número de socio es tal. Yo no estoy de acuerdo con el socio que me antecedió en el uso de la palabra. Esta administración pudo haber hecho mucho más de lo que hizo. Estamos en tiempo de pandemia. Hubo un aumento para los funcionarios en plena época de pandemia. Eso se refleja en un menor resultado. Nuestro resultado hubiese sido mayor si no teníamos aumento en gastos fijos. Entonces yo mociono concretamente, señor presidente, el rechazo del punto 2. Refutó respetuosamente y mocionó algo contrario. Esa es la forma de debatir. Y no cuando uno está hablando, otro ya levanta las manos y empieza a gritar, empieza a hablar. Porque finalmente, democráticamente, se tiene que conquistar el voto de los demás asambleístas. Y ese voto no se conquista con ironía, con palabras hirientes. Ese voto se conquista con inteligencia. ¿Por qué otro socio, o sea, por qué tengo que apoyar la moción del rechazo? ¿Por qué tengo que apoyar la moción de la aprobación? Cada socio tiene que ser conquistado por los mocionadores para poder apoyar su posición. Y la refutación o refutar es el proceso por el cual se busca desacreditar una propuesta de resolución o sus argumentos dentro del marco de respeto y de forma inteligente. No como están haciendo estas personas que están discutiendo acaloradamente. Uno ya le invoca a Dios, a el que está a la derecha. El otro golpea la mesa, está nervioso. Los dos se señalan con el dedo y se gritan. En una asamblea, gritar es tipo, como espantar adherentes. Y hay gente a la que le encanta gritar o empezar a decir malas palabras. Lastimosamente, eso no es muy positivo. En la asamblea hay que ser práctico, hay que demostrar ideas claras, hay que dar ideas claras. Hay gente que comienza diciendo una cosa y termina su alocución diciendo algo totalmente diferente. Entonces la gente no sabe pues qué pasó, no sabe si le va a apoyar o no, porque en una parte del discurso tuvieron de acuerdo y en otra parte totalmente en contra. Entonces con ideas claras, el que va a hacer uso de la palabra tiene que tratar de ser breve,
hacer una exposición concisa, con pocas y adecuadas palabras. Hay gente que de repente no está de acuerdo con algo y, Dios mío, comienza a hablar lento, pausado, parsimonioso y comienza a subirse de tono y ya no es claro. La gente a veces ya quiere que se calle nomás. Pues en la asamblea pues estamos todos juntos, todos aglomerados, generalmente se lleva mucho tiempo. Hay que ser dinámico, hay que ser rápido. Desde luego, eso no quiere decir tenemos que callarnos todo lo que tenemos acá. Tenemos que decir eh, correctamente y concretamente nada más. Sin atacar, ofender ni ironizar. Esta es una regla de oro, porque en las asambleas de cooperativas, eh, cualquier cosa que sea mal dicha o en mal tono puede exacerbar los ánimos y pueden ocurrir cosas que no son buenas. Gritos, empujones, nervios. Entonces hay que evitar eso de los ataques personales, las ofensas, las ironías. Alzar la voz y gritar no es argumentar y no significa haber ganado el debate. Hay gente que es la que le gusta gritar y piensa que de esa manera está convenciendo y hay veces que está repeliendo en realidad el apoyo de otras personas. Y esto también es muy importante. Normalmente la falta de argumentación inteligente trata de ser suplida con ataques personales, lenguaje inapropiado o con ironías. Famoso. Yo no sé qué piensa el socio que me antecedió en el uso de la palabra. No sé si es cooperativista o si cree que está no sé, en un lugar para contar chistes. Cosas así a veces dicen los socios cuando están enojados, ¿verdad? Y ese tipo de expresiones, lo único que hacen es que el otro socio que estuvo haciendo uso de la palabra esté ya en contra del que está haciendo actualmente uso de la palabra. Entonces hay que cuidar mucho esos detalles. Para usar la ironía hay que ser muy fino, hay que ser muy delicado. Porque a veces esa ironía, yo por ejemplo hace unos días estuve participando en una asamblea, me senté justo me ubicaron en la primera fila de- bueno, me ubiqué yo en la primera fila para escuchar mejor. Y detrás de mí estaba una señora, realmente una inteligencia, yo digo, muy superior a, eh, a la mía. Y decía cosas muy interesantes, sumamente interesantes. Pero el tono y la ironía que usaban hacían que la gente ya quiera o ya pida que se calle, ¿no? Desagradable, ¿verdad? Ese tipo de cosas hay que manejar muy bien si uno quiere conquistar votos que apoyen la posición de uno. No digo yo vamos a recitar un poema, pero hay que ser práctico, breve, conciso. La ironía en una asamblea no ayuda mucho, salvo que uno esté acompañado de un grupo que un rato nomás también le va a apoyar. Después ya generalmente la gente se abre también. Todo debate tiene que contar con temas previamente establecidos que deben establecerse en el día, que puede ser modificado hasta 10 días antes de la fecha de la realización de la asamblea. Porque es importante destacar esto, porque hay veces que los socios quieren tocar temas que no están en el orden del día. Y todo tema que no está en el orden del día, si es que tocan los socios, esos temas no tienen ni una validez, porque lo que no está en el día no está en el mundo. No está en el orden del día, no está en el mundo. Es como el expediente judicial. Hay un adagio jurídico que dice, lo que no está en el expediente no está en el mundo. Bueno, la misma cosa se aplica a la asamblea. Lo que no está en el orden del día no puede ser tratado y punto. Entonces, si queremos tratar un tema particular, tenemos que pedirle al convocante hasta 10 días antes que incluya un punto en el orden del día. Ahí está. Los socios o los órganos con facultad de convocar a la asamblea, especialmente la Junta de Vigilancia. La asamblea, como les dije, es la máxima autoridad, pero esa autoridad se sustenta no en cuestiones humanitarias ni en cuestiones de antigüedad, porque hay socios también que dicen, yo soy el más antiguo, ustedes me tienen que escuchar. Te podemos escuchar sin ningún problema, pero tu opinión o tu decisión es igual a nuestra opinión o nuestra propuesta, nosotros que entramos hace un año. Es lo mismo. Y a veces se enojan los socios fundadores por lo que digo, y a los socios fundadores se les agradece de corazón haber fundado la cooperativa.
pero no tienen 1 milímetro de derecho más que los demás socios. Esa es la realidad cooperativa. La regla no mide la antigüedad, sino mide el cumplimiento de las obligaciones para participar en igualdad de condiciones de la toma de decisiones en una asamblea. Muy importante esto que vamos a ver, la etapa de tacha y reclamo que siempre tiene que estar a cargo del Tribunal Electoral Independiente. ¿Por qué les digo esto? Hay veces que los asociados se presentan el día de la asamblea y dicen, ¿cómo yo voy a estar solamente habilitado con un derecho a voz si yo estuve al día en el momento que dice el estatuto social? Yo exijo que se me dé el cartón verde y yo voy a mocionar y voy a votar y todo voy a hacer yo. Ese día en la asamblea ya no se puede adulterar ni tocar. Adulterar es un decir, nunca se puede adulterar, ¿verdad? No se puede cambiar nada del padrón. ¿Por qué? Porque toda depuración del padrón, todo pedido de inclusión por error o por toda tacha de exclusión, también por error, tiene que tramitarse en la etapa de tacha y reclamo. Por eso el Tribunal Electoral Independiente es tan o más importante que los otros órganos en el momento de la asamblea y en el momento previo de la asamblea también, porque son los encargados de asegurar que los socios ejerzan sus derechos conforme al cumplimiento de sus obligaciones. Entonces, en esta etapa de tacha y reclamo, los socios tienen que estar atentos para reclamar su inclusión. Estar atentos para tachar a quienes están habilitados sin derecho. Hay veces que falleció el socio y figura todavía en el padrón. O ya renunció y figura todavía en el padrón. O fue excluido y figura todavía en el padrón. Y yo, que estuve haciendo el sacrificio de ponerme al día el 31 de diciembre, no figuro en el padrón, porque había sido, yo pagué en, no sé, en Aquí Pago, mi obligación el 31 de diciembre, y Aquí Pago le comunicó a la cooperativa recién el 2 de enero. Entonces ahí hay un error, ni siquiera un error, hay un procedimiento que requiere que yo como socio esté atento y le pida al Tribunal Electoral Independiente que me habilite, porque yo pagué el 31 de diciembre. Que haya llegado después la noticia, ya no es mi culpa. Acá está mi comprobante. Pagado 31 de diciembre. Señores Tey, por favor, si me habilitan. Eso se tiene que hacer en la etapa de tacha y reclamo para participar con plenitud de derecho en la asamblea. Problema ocasionado por la falta de preparación de los socios y de los socios que van a participar de la asamblea y de los socios que van a dirigir la asamblea. Primero, que las autoridades de la asamblea no conozcan las normas y los procedimientos. Tenemos el mejor presidente de la asamblea, el más bueno del barrio, el que le quiere a todo el mundo, el que se va a limpiar las calles los domingos con los demás socios. Hombre, es buenísima persona, un corazón de oro, pero no sabe nada de cooperativismo. Y a él le ponemos como presidente de la asamblea. Un desastre por hacer. ¿Por qué? Porque las asambleas son dinámicas. La asamblea tiene sus reglas, hay que conocer. Le podemos poner al más bueno del barrio, al más querido por todos, pero le tenemos que preparar. Tenemos que prepararle para que pueda llevar adelante correctamente la asamblea. La misma cosa el secretario. Otro tema, que los socios expresen sus opiniones al margen del punto de tratamiento. A veces el socio llega tarde, se despierta recién, llega en el cuarto punto del orden del día y él quería hacer un cuestionamiento sobre el balance, que está en el punto 2 del orden del día. Pide la palabra, señores asambleístas, yo mociono el rechazo al balance. Moción de orden, presidente. Ya se trató todo eso hace rato. El socio asambleísta tiene que llegar más temprano el año que viene. Yo soy socio fundador, no me interesa. Moción de orden, presidente. Ya se trató eso. No se puede tratar nada que ya se haya resuelto porque la asamblea va avanzando y van precluyendo las etapas. Nosotros los abogados le decimos precluir las etapas. Es decir, se trató un tema, se cerró, ya no se puede volver a abrir. Se pasa al siguiente. Se trató, se cerró, no se puede volver a abrir. Se pasa al siguiente. Así va avanzando la asamblea. O si no, va a ser algo de nunca acabar. Que los socios no realicen mociones concretas. A veces los socios hablan 10 minutos de eso. Suelen hablar. Se tolera de repente. Bueno, habla 10 minutos, después dice muchas gracias. Y se sienta y espera el aplauso de todo el mundo. El socio que va a hacer uso de la palabra y que tiene derecho a voz y voto, tiene que cerrar su exposición con una moción concreta. Salvo que lo que quiera hacer es preguntar, señor presidente de la asamblea, yo quiero que me expliquen tal cosa. Después tiene que cerrar con una moción. Eso es lo correcto. También que los debates se extiendan exageradamente. A veces se debate
Ya se tiene una moción debidamente secundada por la aprobación, se tiene una moción debidamente secundada por el rechazo. Y se sigue hablando, se sigue debatiendo interminablemente. Que los oradores hagan abuso del uso de la palabra, ese es otro problema. A veces la gente se pone nerviosa, grita. O están las personas que usan malas palabras. Hay gente que de repente quiere decir grosería eso en la asamblea. Palabra inapropiada, no se puede. Hay que llamarle al orden. El presidente de la asamblea tiene que llamarle al orden. O expulsarle si es reincidente. Y si el presidente es demasiado blandito, los demás asambleístas pueden pedir también una moción de orden. Importante eso. Bueno, que el secretario de la asamblea desconozca sus funciones también suele ser un problema frecuente. Está la mesa directiva, en una asamblea, ya están los secretarios de imagen ilustrativa nomás. El presidente es el encargado y el responsable de mantener el orden y la seguridad en un recinto privado como es el recinto asambleario. ¿Ok? Un recinto privado. El presidente no puede permitir malas palabras, no puede permitir empujones, no puede permitir golpes entre asambleístas. Claro que ya me estoy yendo a un extremo ahora, pero a veces en las asambleas se suele caldear los ánimos y el presidente es el responsable de tranquilizar las aguas. Encaminar el debate asambleario dentro de las reglas establecidas es muy importante lo que se menciona acá. Encaminar el debate asambleario. Dar un andamiaje, impulsar, ir impulsando, ordenar el debate. Hacer que los socios vayan opinando, vayan hablando, pero sin sentar postura él mismo sobre los temas. Porque él tiene que permanecer neutral, el presidente también lo posible tiene que evitar participar de las deliberaciones y votaciones porque está en una posición predominante o preeminente, ¿cuál sería la palabra? Una posición de mando. Y si él vota o mociona en un sentido o en otro, muchos socios que no están atendiendo van a decir inconscientemente, si el presidente votó así, vamos a votar así. Entonces, el presidente tiene que mantenerse neutral en lo posible, porque además él tiene el voto dirimente, el voto que dirime los empates, excepto en las elecciones de autoridades. Tiene que conocer a cabalidad la ley, el decreto, el estatuto de la cooperativa, el reglamento electoral y el reglamento de debate, cuando exista el reglamento de debate de asamblea. Mantener el orden y el decoro en la asamblea, estar siempre a la altura de la autoridad y jerarquía que le señale el cargo, solicitar al socio que pide la palabra que diga su nombre, número de socio y que exhiba su acreditación para que pueda públicamente presentarse ante los socios, que los socios conozcan su poder de votación, su poder, perdón, de participación, voz y voto, y que el secretario de asamblea pueda labrar acta brevemente de lo que dice el socio y cuál es su moción. Eso es importante que se presente adecuadamente. Escuchar atentamente a la persona que hace uso de la palabra. Sí, porque en caso que la moción no sea clara, tiene que repetir la moción concreta, identificando por su nombre al proponente de la moción, y si recibe la venia del que mocionó, entonces ya está instalada una moción cuando tiene su debida secundación también. Controlar si la moción es secundada, someter a discusión y votación y desestimarla en caso contrario. Acá mucha gente me dice, ¿y por qué lo que la moción tiene que estar debidamente secundada? En primer lugar, porque una moción es solamente una propuesta de resolución que hace un asambleísta. Esa propuesta tiene que interesarle por lo menos a 2 socios. Entonces, si tenemos una moción por la aprobación debidamente secundada y una moción por el rechazo, ahí ya tenemos la primera mini votación. El rechazo tiene un adherente y la aprobación tiene 2. 2-1. Esta se desecha y ya la moción queda aprobada. La de la aprobación. Ahora, si tenemos una moción de aprobación debidamente secundada y una rechazo debidamente secundada, ¿qué ocurre? Tenemos un empate. ¿Quiénes desempatan ese empate? Los demás socios asambleístas. Como vamos a ver enseguida. Considerar y respetar a todos los socios presentes en la asamblea, siempre hablando de los deberes y atribuciones de un presidente de asamblea, ser tolerante y comprensivo con todos los participantes, comprensivo hasta cierto punto porque no tienen que admitir inconductas,
Ayudar a aclarar las expresiones y emociones de quienes tengan dificultad de expresarse, porque hay gente que de repente tiene ideas brillantes, pero cuando va a hablar en público se tranca todito. Increíble eso. Hablar y proceder con firmeza, claridad, tacto y respeto, especialmente en los casos de inconductas. Señor asambleísta fulano de tal, le llamo la atención porque usted está haciendo uso indebido de la palabra, está interrumpiendo a otros asambleístas mientras están hablando. Primera advertencia. Cuando el socio asambleísta vuelve a portarse mal, el presidente tiene que decir: señor asambleísta, le advierto por segunda vez bajo apercibimiento, vuelve a incurrir en esa inconducta, le voy a expulsar de este recinto asambleario. Y vuelve el asambleísta a portarse mal. En ese caso, el presidente tiene que proceder con firmeza, hacer cumplir su apercibimiento y pedirle a los guardias que le acompañen al socio hasta afuera del recinto asambleario. Porque si no actúa con firmeza, otros que quieran crear incidentes van a seguir el mismo camino, no se van a dar cuenta que el presidente es flojo. Así nomás. Mantenerse atento al curso de los debates, hacer cada anuncio ante la asamblea con voz pausada y tono adecuado, ponerse de pie cada vez que tengan la necesidad de hacerlo y tomar decisiones firmes, sin vacilaciones ni dudas, así como les mencioné hace rato. Ser preciso y claro en el proceso de las votaciones. Hay veces los presidentes de la asamblea se equivocan. Se tiene dos mociones de vivienda secundada y el presidente dice: bueno, levanten la mano los que están a favor de tal moción. Levantas una mayoría considerable. Ella dice: no, aprobado por mayoría. No hace falta contar los votos de los Contreras. Así yo llegué a escuchar. O la otra moción no hace falta. En realidad es un error ese. Porque cuando hay dos mociones de vivienda secundaria y se somete a votación, se tiene que contar voto a voto de cada parte, aunque la minoría que quiere algo sea muy chiquita, muy pequeña, aunque sean 2 o 3 personas nomás, hay que contar sus votos, porque hay que sentar en el acta de asamblea. Abstenerse de participar en los debates en la votación, salvo que haya delegado la presidencia al secretario antes del inicio del debate del punto en cuestión. El presidente es un socio más, pero si quiere debatir en un punto concreto, tiene que delegarle la presidencia a otra persona y sentarse ahí entre los demás socios. Dejar su posición, su curul, su lugar preeminente entre los demás. ¿Por qué? Porque de esa manera está dejando de ser el primero entre sus iguales. Y es uno más del grupo. Entonces no va a influir en nadie. El secretario, misma cosa, tiene que conocer la ley, el estatuto, el reglamento, reemplazar al presidente de la asamblea cuando fuera necesario. Nuestro presidente puede sentir mal, le puede subir la presión, puede tener un problema estomacal, puede querer ir al baño, puede ir a tomar agua, puede ir a tomarse la presión arterial de repente. Entonces la asamblea no para, la asamblea nunca para, la asamblea prosigue. Es más, si el presidente de repente se descompensa y se desmaya y tiene que salir una ambulancia, de la mano del secretario, la asamblea debe elegir otro presidente. Le pueden poner presidente al secretario y elegir otro secretario, pero la asamblea no para. Disponer la lista de socios habilitados a participar de la asamblea para verificar si el socio que mociona figuran o no en la misma, porque el socio para mocionar tiene que estar habilitado con voz y voto. El socio que tiene voz nomás no puede mocionar, pero eso no impide que un socio que tenga derecho a voz dé una solución brillante haciendo uso de la palabra y mocione algo. Obviamente el secretario va a advertirle: señor socio, usted no tiene derecho de mocionar, así que queda instalada su idea en la asamblea. Y otro socio, pues, a mí me gustó la moción del socio fulano tal, y como él no tiene derecho a voz y voto, yo sí, entonces hago mía su propuesta y mociono concretamente tal cosa. Bueno, sin problema eso. Una vez secundada, esa moción se instala ya en la asamblea. Es una forma o una proposición para resolver un tema puesto a consideración de los asambleístas. La función del secretario: informar al socio que hizo o que quiere hacer uso de la palabra si integra o no la lista de habilitados, para aclararle si puede o no mocionar. Hacer lista cuando sea necesario, muy difícil esto, no se hace casi nunca. Anotar claramente las mociones, los datos del presentador y del que secunda.
llevando mediante registrado el proceso de asamblea para luego elaborar el acta. Leer los documentos que señala el presidente con voz clara y audible. A ver un poco si no me pidió la organización. No, estamos bien. El orador es el socio que hace uso de la palabra. Ningún socio puede presentar una moción sin antes haber solicitado el uso de la palabra y haber recibido la autorización del presidente de la asamblea. Para presentar una moción, el socio tiene que identificarse exhibiendo su tarjeta de acreditación que lo vincula al acto como socio habilitado con voz y voto en la asamblea. Ese es el orador, el socio que hace uso de la palabra. El socio tiene que dirigirse a la asamblea a través del presidente y no a un socio en particular. Tiene que observar conducta ejemplar. Esa, por ejemplo, no es la actitud. Hay gente que se da vuelta y le habla a todos los socios y de repente, pum, ya le señala con el dedo, porque este es un sinvergüenza y porque ese también. Lo único a lo que lleva esa actitud es a resquebrajar la armonía en la asamblea. El que va a hacer uso de la palabra tiene que mirarle al presidente, no a los demás asambleístas. Así, esa es la actitud. Todito mirándole al presidente y a través del presidente todos escuchan lo que el socio está proponiendo, sin ningún cruce de ojos, sin señalarle con el dedo a nadie. Así, dentro del marco del respeto. En época normal, 3 minutos es el tiempo ideal de uso de la palabra. En tiempo de pandemia siempre es recomendable estar la menor cantidad de tiempo posible todos juntos, todos aglomerados. Si bien ahora ya muchas cuestiones sanitarias fueron dejadas de lado, la realidad es que todavía hay COVID. Todavía no estamos todos inmunizados. Todavía el mal está entre nosotros. Ya estamos un poquitito más fuertes, ya tenemos esa inmunidad de rebaño, como decía antes este muchacho Sequera. Ya tenemos, pero todavía está. Entonces, si resumimos nuestras ideas en lo posible en un minuto y cerramos una opción concreta, muchos nos van a agradecer. El socio que tiene la palabra o que recibe la venia del presidente para hacer uso de la palabra tiene que referirse al tema en debate. Si sale del tema en debate, puede ser llamado al orden por el presidente, por iniciativa propia o a pedido de orden por otro socio. Ningún socio puede hablar más de 2 veces sobre el mismo tema, salvo el que presentó la moción, que puede hablar hasta por tercera vez, ya sea para aclarar, para rectificar, para ampliar o para retirar su moción. La moción entonces es una proposición concreta que se formula para tomar determinados acuerdos en una asamblea y debe tener relación con el orden del día tratado. Puede ser verbal o escrita. Lo correcto es la moción verbal. ¿Qué ocurre cuando se presenta? ¿En qué caso lo que se presenta una moción escrita? Cuando de repente el presidente es arbitrario o no le da el uso de la palabra a un socio o a un grupo de socios que hace rato está pidiendo, o cuando el presidente sencillamente no le ve a un grupo de socios que quiere hacer uso de la palabra. Entonces, ese grupo de socios tiene que preparar una moción escrita, firmar el mocionante, el mocionador, y el que secunda, y se presenta en la mesa. Y el presidente de la asamblea tiene la obligación de leer cuántos documentos se le presenten en la mesa y poner a consideración de los asambleístas. Esa es la moción. Señor presidente de la asamblea, mociono concretamente la aprobación. Señor presidente de la asamblea, mociono concretamente el rechazo. Esa es la moción y ya viene a ser la moción principal. La moción principal, que es esa. Moción de enmienda. Consiste en agregar o insertar un nuevo concepto o pedido, anular una parte, sustituir algún párrafo de la moción principal, todo ello sin contradecir el sentido de la proposición principal. Por ejemplo, señor presidente de la asamblea, socio Francisco Valle, mociono concretamente, presidente, el rechazo del punto 2 del orden del día por la inconsistencia que tiene el balance. Muchas gracias, presidente. Y mociono también la instrucción de un sumario administrativo para deslindar responsabilidades. Gracias, presidente. Mi moción fue incompleta, porque la ley dice que hay que decir quién es el juez instructor, la fecha de la siguiente asamblea, las facultades del instructor, inclusive quién le va a ayudar, y la fecha en la que se va a presentar el informe de ese instructor. Entonces yo, señor presidente, mi moción fue incompleta y quiero establecer una moción de enmienda. Y la enmienda consiste en
además del rechazo y del pedido de instrucción de sumario, mociono a fulano de tal como juez instructor y al socio tal como secretario y mociono que de aquí a 60 días se convoque otra asamblea para analizar los resultados de este sumario. Es mi moción de enmienda concreta. Segundo, la moción de enmienda ya dice Ariana, para hacer una moción integral, pues mi moción inicial fue incompleta. Entonces esa moción tiene que ser secundada, se trata la enmienda, se debate, se vota, se aprueba o no, y luego se prosigue con la moción principal. La moción de enmienda. Moción de orden consiste en exigir respeto y mantener el ordenamiento de las deliberaciones. Se utiliza cuando una asambleísta incurre en procedimientos impropios del buen relacionamiento, como el uso del lenguaje inadecuado, la incitación al desorden, la violación de las reglas del debate o la desviación del tema objeto del debate. El presidente de la asamblea debe mantener el orden, pero los asambleístas pueden solicitarlo. A veces el presidente de la asamblea es muy flojito, muy bueno, y a veces es muy rudo ya. A veces le tranca a todo el mundo su intención de hablar. Eso tampoco está bien, esa no es una moción de orden. Yo vi, por ejemplo, el señor presidente de la asamblea, yo no estoy de acuerdo con lo que dice el Consejo de Administración, porque en realidad esta pandemia, moción de orden, presidente, no puede referirse así a los miembros del Consejo. Bastante subjetivo, ¿verdad? Pero si no hay ofensas, si está dentro del orden del día, si solamente se quiere cuestionar, criticar o consultar algo, la moción de orden no corre. Ahora, la moción de orden corre cuando hay inconducta, cuando se está saliendo del tema, cuando se incita a la violencia. En esos casos corre la moción de orden, si no, no. Moción de apelación se da cuando el tratamiento de un punto, cuando en el tratamiento de un punto del proceder del presidente de la asamblea es dominante o se desempeña ignorando las reglamentaciones. Cualquier asambleísta puede solicitar que se revoque la actuación o decisión del presidente y tiene que ser secundada. El presidente explica sus motivos, el apelante también se vota, se resuelve por mayoría. Si se rechaza, el presidente sigue el procedimiento. Si se acepta, el presidente deja temporalmente el cargo. ¿En qué consiste esto? Bueno, por ejemplo, vamos a suponer, se concluyó la lectura del punto 5 del orden del día, propuesta del Consejo de Administración para distribución de los excedentes del ejercicio 2021. Perfecto. Dice el presidente de la asamblea, dice un socio asambleísta, señor presidente, mociono la aprobación, segundo la moción. Perfecto. Otro socio de la asamblea, señor presidente, mociono el rechazo de la propuesta y que en vez de distribuir el excedente se capitalice. Segundo la moción, presidente. Tenemos dos mociones secundarias. El presidente dice, bueno, señora asambleísta, por la importancia de este caso, yo en mi carácter de máxima autoridad de esta asamblea, tomo la decisión de que esta propuesta se resuelva por mayoría calificada, es decir, de las 2/3 partes de los presentes en el momento de la votación. Es una decisión que adopto ya en este momento y se va a proceder en consecuencia. Y encima, que sea votación secreta. Cualquier socio le puede decir, señor presidente, moción de apelación, presidente. Estas cuestiones se resuelven por mayoría simple y en votación a mano alzada. Señor presidente, si acá buscamos la mayoría calificada encima con votación secreta, estamos 900 personas acá en el tinglado de la cooperativa, vamos a terminar esta votación probablemente a las 11, a las 12 de la noche. Son las 2 de la tarde. Domingo queremos ir a nuestra casa. Sale, dice el presidente, no, pero por la importancia. Y ahí se tiene que someter a votación. El presidente puede perder. Si el presidente no tiene la cantidad de votos necesarios y gana el socio que quiere a mano alzada y a viva voz, entonces el presidente tiene que dar un pasito al costado y permitir que el secretario en todo caso lleve adelante esa votación a mano alzada y por mayoría simple. Moción de dejar sobre el tapete de la mesa. Esta moción es muy poco conocida y muy poco utilizada, pero es importante. Por ejemplo, vamos a suponer, Sagrado Corazones es una cooperativa de ahorro y crédito. Un día, Sagrado Corazones dice, bueno, este es un país caluroso. No están saliendo tanto los créditos porque hay una recesión económica, pero la gente siempre toma gaseosa. Y en nuestro barrio son muy gaseoseros, le gusta a la gente la gaseosa. Entonces, vamos a proponer la instalación de una fábrica de gaseosa. Y resulta que no tenemos toda la información los asambleístas para resolver
de qué marca vamos a comprar, por ejemplo, las maquinarias para instalar la fábrica gaseosa. Y como es una inversión importante y muy grande, necesitamos los datos de los precios, los costos, el origen, es china, es japonesa la máquina, es procedente de Alemania. ¿De dónde viene? Entonces, mientras que la administración junta esa información o provee esa información o un informe, puede quedar eso sobre el tapete o en stand-by, ¿verdad? Y pasar a tratar otros temas mientras que se junta toda esa información, porque ninguna asamblea está obligada a tomar decisiones a la apurada, porque generalmente el apuro no trae nada bueno en todas las instancias de la vida. Entonces eso puede quedar en stand-by, pero tiene que ser resuelto en esa asamblea. Si no se resuelve en esa asamblea, tiene que quedar la asamblea en cuarto intermedio. ¿Ok? Moción de cuarto intermedio es la que nos permite cortar una asamblea. Por ejemplo, hubo una escaramuza entre los socios, se empujaron, se pegaron, o se retaron, se gritaron todo. Y cuando hay una inestabilidad generalizada, pues no se puede seguir la asamblea. Entonces el presidente lo que tiene que hacer es disponer el cuarto intermedio y establecer la fecha en que va a proseguir la asamblea. Y si el presidente es muy buenito, muy inocente, muy blandito, entonces cualquier asambleísta puede decir: señor presidente, el socio fulano de tal, no podemos seguir en estas condiciones, señor presidente, propongo concretamente o mociono concretamente que esta asamblea quede en cuarto intermedio a partir de este momento y prosigamos en una semana en este mismo lugar a partir de las 14 horas. Mi moción concreta. Segundo la moción, señor presidente. Si no hay otra moción, queda en cuarto intermedio de la asamblea hasta el siguiente domingo a las 14 horas, como mocionó el socio. Puede ser que venga una tormenta, ¿verdad? O que durante la asamblea haya una revuelta, una queja generalizada por la suba de los combustibles, haya quema cubierta, haya petardo, haya una inestabilidad civil. Todos esos casos se puede quedar en cuarto intermedio de la asamblea y proseguir en otro día, en otra fecha y otra hora. Pero nunca en un plazo superior a 30 días. Moción de cierre de debate. Otra moción se utiliza cuando el punto fue tratado y debatido suficientemente y se tiene una cantidad considerable de personas que quieren hacer uso de la palabra aún en lista. Tiene que ser secundada. Señor presidente, moción ya el cierre de debate. Tenemos 2 mociones de secundada y todavía hay muchísima gente que quiere hablar, ya es tarde. Y entonces se tiene que someter a votación, ¿verdad? El presidente lleva a votación. Si el resultado arroja una mayoría simple, se corta el debate y ya se vota las mociones de fondo. Si no se consigue la mayoría, se continúa con el debate con la lista de oradores inscritos por secretaría. Porque puede ser que la gente diga: no, señor presidente, socio fulano tal, me opongo al cierre del debate porque yo tengo otra moción que hacer, presidente. Y puede decir: bueno, sí, yo quiero secundar la moción que va a hacer acá el socio Francisco. Entonces el debate no se puede cerrar, es una decisión finalmente de la asamblea. Pero cuando el debate ya es extenso, ya se habló de la misma cosa, se repite, se repite y se repite, y no hay una idea nueva, entonces se puede cerrar el debate y someter ya a votación. Moción de reconsideración, esta es muy rara, pero es la única moción que nos permite reabrir una etapa. Reabrir. Por ejemplo, vamos yendo al ejemplo de la gaseosa otra vez, de la fábrica gaseosa. Se resolvió ya, no sé, ya nos trajeron todos los datos de las maquinarias, optamos por comprar la maquinaria japonesa porque es la que mejor garantía tiene, porque es la que tiene los repuestos, el representante más conocido y encima es la más barata. Ya tomamos esa decisión, pasamos al siguiente punto del orden del día. De repente una asambleísta dice, agarra el marco regulatorio y mira, señor presidente de la asamblea, señor presidente, yo sé que ya aprobamos la instalación de la fábrica gaseosa, pero acá nomás leyendo el marco regulatorio encuentro que teníamos que hacer un estudio de factibilidad, presidente. Es una inversión multimillonaria, $3 millones. Esto nos puede llevar a la ruina si es que no hicimos un buen estudio de factibilidad, un buen estudio de mercado, un buen estudio que nos diga que el negocio va a funcionar porque todos nuestros socios son gaseoseros. A todos les gusta tomar gaseosa y toman gaseosa en el desayuno, en la media mañana, en
en el almuerzo, en la merienda, en la cena y de madrugada, cuando se despierta, en vez de tomar agua, toma otra gaseosa. Ese estudio de mercado es el que necesitamos. Ese estudio. Entonces, presidente, si nosotros avanzamos con ese proyecto, en primer lugar, podemos terminar perdiendo muchísima plata, defraudando a nuestros ahorristas, debilitando nuestra sección de crédito, y además el INCO nos va a venir a multar feroz. ¿Por qué? Porque no cumplimos con el marco regulatorio. Entonces, ese socio puede salvar la cuestión, ¿verdad? Se da cuando un punto ya fue tratado y aprobado y después de cierto tiempo se constata que el punto violó disposiciones legales o que lo resuelto puede acarrear graves perjuicios a la cooperativa. La moción debe presentarse durante la asamblea que aprobó el punto irregularmente. Moción de reconsideración se tiene que dar en la misma asamblea. Debe ser secundada, debatida y sometida a votación. Entonces, la condición para que prospere esta moción de reconsideración es que exista una norma transgredida o que lo resuelto pueda acarrear grave perjuicio a la cooperativa. No es lo mismo que el socio que llegó tarde y quería objetar el balance y ya está, se está en el cuarto punto del día, él quiere reabrir el balance para objetar. No es lo mismo. Tipo de votación en una asamblea ordinaria, a mano alzada, como le expliqué hace rato, exhibiendo la tarjeta de acreditación. ¿Qué es lo que se? En realidad lo que se cuenta es la tarjeta de acreditación. Por eso se le da una tarjeta nomás a la gente, ¿verdad? Yo, por ejemplo, participé en muchas asambleas, a veces con la gente quiere hacer trampa, ¿verdad? Y después se dicen, pucha, el cooperativismo, esto, lo otro. Es el mismo socio el que quiere hacer trampa. No siempre, pero hay. A veces que la gente, qué sé yo, se retira temprano y tira su credencial verde. Voy y voto. Y agarra un socio que está ahí, hola, y levanta los dos. Así. Y en el proceso de votación, a veces el secretario que está contando, cuenta los dos, cuenta dos votos, y tiene que ser un voto por socio nomás. Hay que tener mucho cuidado con eso. El presidente de la asamblea, siempre, el presidente y secretario de la asamblea siempre cuenta las credenciales en realidad, no las manos. También participé de otra asamblea donde levanta a veces los socios las dos manos. Quieren hacer trampa esa. Levanta doble. Entonces siempre hay que levantar la credencial o la acreditación. Eso es lo que se cuenta. La votación nominal, cuando se llama por lista los acreditados para expresar su voto. Cualquier asambleísta puede pedir que se proceda de esta manera, pero deberá ser aprobado por la asamblea de su implementación. No es nueva práctica. Y además te expones, ¿verdad? A veces a mano alzada medio en el anonimato el socio se siente libre de votar como quiera. Y a veces la nominal sigue el fulano de tal a favor, fulano de tal en contra, fulano de tal a favor, ¿verdad? Y ya se va conociendo el sentido del voto, es una forma también, ¿verdad? No es nomás tan libre, no permite nomás votar tan libremente. También la votación secreta para garantizar el anonimato que se usa siempre y en todos los casos en la elección y o remoción de directivos. La votación secreta es la madre de las votaciones. También se da cuando se tienen que resolver asuntos personales. Eso es muy importante. Ya estamos terminando encima. La mayoría simple consiste en contar con más de la mitad de los votantes en el momento de la votación, es decir, la mitad más uno. Se establece sobre los socios presentes, no sobre los acreditados. Los socios que están presentes. Pueden acreditarse 1000 socios, pero en los últimos puntos del orden del día pueden estar 300 y puede haber una moción a favor o una moción en contra. Entonces, de 300, si tenemos 151 la mayoría, la moción que obtenga a partir de 151 votos es la que gana. No se computa sobre el total de la gente que se acreditó. Esa es la mayoría simple. Mitad más uno de los socios presentes en el momento de la votación. Siempre, solamente cuando hay dos mociones debidamente secundadas. Cuando hay una sola moción debidamente secundada, no existe necesidad de someter a votación. Ahí se aprueba por unanimidad la moción. Mayoría calificada es la que representa 2/3 de los votos emitidos por los socios que participan de la votación. Ejemplo, si tenemos 90 votantes, con 60 ya se obtiene la mayoría calificada. ¿Qué es lo que es la mayoría calificada? 2/3. 2 de cada 3 socios tienen que votar a favor de algo. Esa es la mayoría calificada. ¿Cuándo se usa esta mayoría? Para la reforma del estatuto social, para la disolución o liquidación de la cooperativa y para la remoción de los directivos. No, la remoción no es por mayoría simple, es por mayoría calificada. Y la unanimidad se da cuando no existe voto en disidencia. Es decir, cuando hay un solo voto
o una sola propuesta de resolución de un tema sometido a consideración de la Asamblea y que esa propuesta se encuentre debidamente secundada. Es la unanimidad, cuando no hay cuando no hay moción contraria. Y con eso, digamos, al final de nuestra capacitación, ahí tienen mis datos por si quieran escribirme o comunicarse conmigo a través de la página web. Y bueno, espero que les haya sido de utilidad esta capacitación y que, bueno, estoy a disposición de todos ustedes por si quieran realizar alguna consulta, tengan alguna duda. Inmediatamente le cedo el uso de la palabra a Nilda, que es la que está administrando nuestra jornada. Muchas gracias. Señor Valle, veo que la señora Yenilda y Ricardo Rojas levantaron la mano. No sé si levantaron por error o quieren realizar alguna consulta. Pueden activar el micrófono y escuchamos si tienen alguna consulta. No, yo levanté la mano por error, no, perdón. Bueno, Ricardo, muchas gracias. La señora Yenilda Alvarenga. Sí, fue un error nada más, perdón. Bueno, no sé si alguien pudo anotar alguna consulta en particular. Veo que el señor Eduardo Valenzuela escribió un comentario excelente, Francisco Valle, muy buena presentación, oportunas felicitaciones. Y también la señora Elisa Guillén, muy claro, excelente. Creo Bueno, que muchísimas todos gracias. después de esta capacitación asumimos también un compromiso como socios de cualquiera de las cooperativas a las que estemos adheridas. Todos los participantes que estamos en este momento somos socios, pertenecemos a alguna cooperativa. Entonces creo que hay un antes y un después también de todo lo que se aprendió y lo que se tiene que aplicar para posteriores eventos también en los que vayamos a participar, ¿verdad? Sabemos que somos un voto, que eso también puede en el momento, en un momento crítico o en un momento positivo ayudar también a decisiones asertivas también por parte de cada socio y cada persona que tenga una oportunidad también para poder participar en las asambleas o en las actividades de decisiones también. Y no sé si alguien tiene alguna consulta más. Creo que William dice que tiene una consulta. Willy Cubilla. Willy Cubilla, sí. Te escuchamos, Willy. No sé si querés activar tu micrófono. Sí, muy buenas noches, señores. Licenciada, buenas noches. Soy de la COSOAR. Hace poco también tuvimos una charla también con usted. Mi consulta es lo siguiente, licenciada, y para el licenciado, en el inicio él dijo que hoy en día se utiliza reglamentos, ya no estatutos, ¿verdad? Consulto. Gracias por tu pregunta. No, en realidad el estatuto siempre es de uso obligatorio por ley. Toda cooperativa tiene que tener su estatuto. Lo que mencioné es que hay algunos reglamentos que pueden ser aprobados por una asamblea, ya sea el reglamento electoral o el reglamento de debate asambleario. Esos pueden ser tratados, por ejemplo, en una asamblea ordinaria, sin problema, pero en una extraordinaria, exclusivamente la reforma del estatuto social. Entiendo, excelente. Entonces, continúa, sigue siendo un estatuto, ¿verdad? No es que se modifica a que hoy en día se dice reglamento, ¿verdad? No, no, sigue siendo estatuto, estatuto. Muchísimas gracias, señor Francisco. Excelente. Bueno, pues. Con relación a las consultas, Néstor Duré pregunta cómo podemos acceder al material. También había otra persona que Héctor Flores mencionó también por el material. Vamos a estar remitiendo vía correo electrónico con un formulario de evaluación posterior a la capacitación. Así mismo, sin problema el material para los participantes, tenés ya en formato PDF, Nilda, que es de fácil lectura en cualquier reproductor de PDF. ¿No hay más consultas?
Bueno, entonces podemos cerrar nuestra capacitación el día de hoy agradeciendo una vez más primeramente al instructor por su tiempo, por dedicarnos estas horas de aprendizaje, creo que bastante productivo también para la fecha, y también a cada uno de los participantes interesados también en capacitarse en un área tan loable realmente como lo es educación cooperativa. Muchísimas gracias a todos, muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.